Buenos días, un día. Es una alegría estar aquí entre vosotros. Os amamos mucho desde Vilafranca y es una alegría estar hoy entre vosotros en un día como hoy que creo que todos hemos dormido una hora menos. No sé cuál de vosotros es tan disciplinado que dice me voy a dormir antes para llegar descansado. Pero es una alegría poder estar aquí reunidos, sentados como hermanos. Uno se siente en familia allá donde esté. A muchos de vosotros ya os conocemos de tiempo. Y es un privilegio venir y ponernos bajo la palabra, escucharla, y mi deseo es ser fiel y confío en que el Señor es quien obra por medio de su palabra. Así que os invitaría a abrir vuestras Biblias en Lucas capítulo 2 y vamos a estar meditando en este texto. La semana pasada nos fuimos una escapada de familia con mi mujer y los dos niños. Hacía tiempo, hacía meses que queríamos hacer una escapadita, unas mini vacaciones. Hacía tiempo que no hacíamos nada y ya teníamos ganas. Y salimos a un pueblo por aquí cerca de Girona a pasar el fin de semana y realmente fue muy bueno. Y lo curioso es cómo afrontas aquella semana en la que sabes que luego te vas de vacaciones. Aunque sean 3 días, ¿verdad? Los niños estaban contando los días. Quedan 3 días, quedan 2. Y uno afronta de otra manera cuando hay ese descanso esperado o necesitado, ese deseo de pasar en familia unos días. Y aunque la semana sea igual que el resto, se afronta diferente. Aquella semana, además, mi hijo tenía muchos deberes, exámenes en mi trabajo, un volumen de trabajo enorme. Pero oye, como que se vive diferente, ¿no? Porque el viernes nos vamos y vamos a pasar unos días. Y esa alegría o ese gozo, esa esperanza que te alimenta, ¿no? Y te anima cada día, aunque las circunstancias no cambien, en el trabajo, en los estudios, donde esté, no cambia, esa esperanza, quieras o no, te afecta en el día a día, ¿no? Es como cuando, si estás trabajando y están las vacaciones cerca, oye, el ánimo es diferente. Estás a una semana de coger vacaciones y puedes trabajar incluso el doble para intentar dejarlo todo cerrado, pero ese ánimo, esa esperanza en lo que vendrá, ¿verdad? Y todo esto es cierto y es verdad, esto afecta a nuestro día a día, pero quieras o no, eso es algo temporal, porque el fin de semana pasa, las vacaciones pasan y vuelves a la rutina, hasta las siguientes vacaciones o hasta... Es algo temporal, ¿verdad? Y hay muchas personas que pasan la vida buscando algo que sea permanente, ¿verdad? Algo que no dependa tanto de una circunstancia determinada en el tiempo o de alguna cosa en concreto. Hay ese deseo de tener una esperanza firme, perdurable, permanente, que traiga verdaderamente descanso y paz, sea cual sea las circunstancias en tu vida. Y es así. El hombre sigue buscando esta esperanza, pero se da cuenta que no hay nada en este mundo que lo pueda traer, ¿verdad? Todo es tan temporal, todo es tan frágil. Puedes estar planeando las vacaciones perfectas un fin de semana y llueve y te pasas todo el fin de semana cerrado. Todo esos son ejemplos, pero es para indicar cómo el hombre le llama esperanza a un optimismo incierto. No sabes qué será, no sabes qué es lo que vendrá. La esperanza para el hombre se basa en un anhelo o un deseo propio, sin ningún fundamento real que pueda asegurarla. La esperanza del mundo, la esperanza que puedas tener en tu mente, es solamente contraria a la esperanza bíblica. La esperanza del cristiano no está fundamentada en el deseo o el anhelo de uno mismo. La esperanza del cristiano es la certeza o segura expectativa de que las promesas de Dios van a cumplirse, de que nuestra salvación, nuestra paz, esa paz verdadera, esa esperanza verdadera se fundamentan en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y esa esperanza afecta a nuestras vidas, nuestro día a día, y es una esperanza que está basada en algo que es cierto, perdurable, permanente y perfecto. Y eso trae un gozo perdurable. Eso trae un gozo que realmente afecta a tu día a día y sea cuales sean las circunstancias en tu vida, eso realmente te afecta, te cambia. Ves las cosas con otra perspectiva. Ese es el gozo verdadero. Y un cristiano vive conforme a esa esperanza.
vive conforme a la esperanza de que su vida, su salvación, está en las manos de aquel que tiene todo el poder para cuidarla, para guardarla y para protegerla. Y un cristiano que vive conforme a esa esperanza, vive de tal manera que afecta. Los de alrededor te preguntarán, oye, ¿y tú cómo es que estás así? Por eso el apóstol Pedro nos dice que estemos preparados a dar respuesta en todo momento con respecto a la esperanza que tenemos en Cristo. Esa esperanza verdadera afecta nuestro día a día y nuestras vidas son vividas de manera diferente. No como si tienes las vacaciones delante, sino sabiendo que tienes la eternidad con tu Rey y Salvador, ese lugar precioso en el que estaremos con Él. Y esa verdad tiene que afectar. Por eso he titulado el sermón Viviendo en Esperanza. Y quiero que veamos cómo afecta esta verdad a nuestras vidas a la luz del testimonio de una persona que encontramos en el Evangelio de Lucas. En este contexto del nacimiento del Señor Jesús nos encontramos a un personaje que aparece de repente para decir 4 cosas y luego se desaparece. Pero ¿qué tan importante es lo que este hombre nos tiene que enseñar? Si tenemos nuestras Biblias, Lucas capítulo 2, versículos 25 en adelante, dice así la palabra. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Siempre me ha sorprendido este texto y este personaje con qué sencillez dice una gran verdad. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios, el Salvador del mundo que trae paz a su pueblo. Aquellos que creen esto tienen esperanza y paz verdadera. Esta es la esperanza que tenía Simeón. Simeón vivió toda su vida esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Nosotros hoy vivimos al otro lado de la cruz. Nosotros ya sabemos que Cristo vino, vivió esa vida perfecta, murió en aquella cruz pagando por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó al tercer día. Pero Él estaba al otro lado de la cruz. Y Él estaba viviendo con la esperanza de que la promesa de Dios se iba a cumplir en su vida. Fijaros, Dios le reveló que no moriría antes de que el Mesías viniera. Y hace unos días leía como MacArthur decía, imaginaros a la esposa de Simeón diciéndole, no comas tanto, que todavía te vas a poner mal y vas a enfermar, cuidado con lo que haces, ¿no? A él le fue dicho que vería al Mesías, y eso es lo que él creyó, por eso se habla de él como alguien justo, alguien que fue justificado, no por sus obras, sino por esa fe en la promesa de Dios. Y eso no era solamente teoría para él. Esa verdad le afectó de tal manera que vivió la vida que vivió. Él vivió esperando la primera venida del Mesías. Y de la misma manera que él vivió de esta manera a la espera del cumplimiento de la promesa, nosotros vivimos en base a esta esperanza verdadera de que este Señor volverá a buscar a su pueblo. ¿Cómo vivimos este camino hasta que Él regrese? Y quiero que consideremos varios puntos a la luz de este texto para hablar acerca de esta esperanza y cómo afecta a nuestras vidas viendo el testimonio de Simeón. Y creo que veamos varias cosas. En primer lugar, con Simeón vemos que Dios, el Dios que da la promesa, es un Dios completamente confiable. Es un Dios en el cual podemos confiar perfectamente. Vemos a Simeón con esa expectativa del Mesías que va a venir. No sabemos nada más de este hombre. Conocía las Escrituras, sabía, porque Dios le había revelado, que Dios traería consolación a su pueblo, es decir, que vendría el Mesías, y el contexto en el que vivía este hombre no era fácil. Él vivía en un tiempo bastante complicado, de oscuridad. El pueblo había perdido su independencia política, estaban sometidos a un poder externo, estaba Roma
allí sometiéndolos. Además, el gobernador, el rey Herodes, no era alguien muy agradable. Sabéis que era un hombre que gobernaba con mano dura. Es alguien que mandó matar a todos los niños para intentar eliminar al supuesto rey. Así que imaginaros qué tipo de gobernante podía ser. La religión había sido adulterada. Teníamos a los fariseos legalistas, tenemos a los saduceos liberales, mundanales, que habían pervertido completamente esta religión. Era además un tiempo de silencio. Dios no había hablado durante 400 años. Así que imaginaros ese contexto oscuro, sometido, con una religión pervertida. En ese contexto, Simeón vivía a la espera del cumplimiento de las promesas de Dios. En medio de esa oscuridad sería lógico estar desanimado. Todo estaba oscuro. Podías estar sin esperanza. Pero había hombres y mujeres como Simeón que vivían esperando esa consolación que Dios había prometido a su pueblo. Esperaban el cumplimiento de la promesa de Dios para salvación de su pueblo. Había esperanza. Fijaros como siempre hay un remanente, aun en el medio de la situación más oscura, más complicada, Dios siempre tiene un remanente. Simeón representa a ese pueblo de Israel piadoso y justo que espera las promesas de su Dios en medio de la oscuridad de sus tiempos, en medio de una sociedad corrupta y una religión degradada. Dios sigue teniendo pueblo allí en medio. Me gusta como lo dice Ryle en su comentario. Él dice: es un pensamiento esperanzador que Dios nunca se queda por completo sin un testigo. Aunque su iglesia de creyentes sea en ocasiones pequeña, las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Puede que la verdadera iglesia sea conducida por el desierto y sea un pequeño rebaño disperso, pero nunca muere. Dice: hubo un Lot en Sodoma y un Abdías en la casa de Acab, un Daniel en Babilonia y un Jeremías en la corte de Sedequías. Y en los últimos días de la iglesia judía, cuando su iniquidad era casi completa, había personas piadosas como Simeón, aún en Jerusalén. No se escucha, ¿verdad? Dios siempre tiene un remanente, aún en medio de esa oscuridad. Simeón representa, como decía, aquellos hombres y mujeres que están esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Y por qué podía tener esa esperanza? Porque quien había hablado era Dios. Fijaros, Dios le había dicho que no vería muerte sin ver al Mesías prometido. Él escuchó esa palabra y la creyó. ¿Por qué? Porque era Dios quien había hablado, y Dios siempre es fiel a sus promesas. Aquello que Dios dice, Él lo cumple perfectamente. Aunque no sepas cuándo, porque Simeón, a la luz de este texto, entendemos que era ya mayor. Ella ha pasado toda su vida esperando al Mesías. Y imaginaros, van pasando los días, los meses y los años, y aquello no llega. Pero él vivía en esperanza, porque es Dios quien había hablado. Él sabía que Dios es confiable, que su palabra es fiable, porque Él es el Dios fiel. En Simeón vemos que Dios no defrauda a aquellos que confían y esperan en Él. Su palabra es firme, su palabra es segura. Eso es fácil de decir y todos lo creemos, ¿verdad? No os estoy diciendo nada nuevo. Dios es confiable, su palabra es firme, Él es fiel para cumplir sus promesas y siempre las cumple. Esa es la teoría. Ahora, ¿cómo afecta a nuestras vidas esta verdad? Pensad en Abraham. Tendrás un hijo. Se lo dijo con 75 años. ¿Cuánto tardó Dios en cumplir esa promesa? 25 años. Llega un momento en que dices, bueno, vamos a echarle una mano a Dios porque esto no acaba de ser. Dios me ha dicho eso, pero si quizás tenemos que, ¿verdad? Y vemos cómo Abraham cede y tiene al hijo de la esclava. Pero llegado el momento, Dios envía al hijo de la promesa. La teoría la conocemos. Ahora, ¿le creemos verdaderamente? ¿Confiamos verdaderamente que aquello que Dios ha hablado, Él lo cumplirá? ¿Que Él tiene el poder para hacerlo? Porque Abraham podía pensar, ya soy muy mayor. ¿Confías verdaderamente en la palabra de Dios? ¿Le crees a Dios? No es fácil cuando todas las cosas parece que se pongan en contra. Simeón, como decía, vivía en un contexto de oscuridad difícil. Abraham tenía una edad ya. Pero aunque todo se ponga en contra, aunque parezca que sea imposible, Dios va a cumplir sus promesas. Ciertamente y seguramente. Así que nuestra esperanza no se basa en mi fuerte fe,
en mi capacidad, en mi teología, en mis fuerzas, en mi conocimiento. Nuestra esperanza se basa en la fidelidad de Dios. Podemos vivir en esperanza porque Dios siempre cumple su palabra. Somos sus hijos, aquellos que hemos creído en Él y nos hemos rendido a los pies de aquella cruz. Y Él ha asegurado que ninguno que venga a Él se perderá. Nuestra salvación y esperanza son seguras en Él. ¿Lo crees? A pesar de toda la oposición y toda la persecución contra la Iglesia, Él ha dicho que su Iglesia prevalecerá. ¿Lo crees? Él ha prometido unos cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Lo crees? Él ha prometido que regresará por su pueblo y nos entrará a su presencia para gozar con Él en esos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Lo crees? ¿Vives en confianza? ¿Vives con esa esperanza de esa eternidad prometida por Dios? Aunque las circunstancias en tu vida hoy sean totalmente contrarias, difíciles, oscuras, aunque parece que el mundo entero se ha puesto en contra de la Iglesia y hay persecución activa, hay persecución por parte de leyes de todo tipo, ¿confías en que la Iglesia de Dios prevalecerá? ¿Confías en que Dios realmente traerá juicio verdadero y que el malvado pagará y que el justo será llevado a su presencia? ¿Lo crees? ¿Vives conforme a eso? Pues entonces te animo a vivir con esa misma actitud de Simeón, confiados con la certeza de que Dios cumplirá su palabra, sea cuales sean las circunstancias en tu vida. Lee la palabra, escucha la palabra y confía, porque Dios cumple esa palabra. Esa esperanza te va a dar aliento y ánimo en tu día a día. Tu vida está en las manos del Dios que tiene todo el poder. Él te salvó, Él te sacó de Egipto, Él te lleva a la tierra prometida. Vas a pasar por caminos que a veces dices, qué difícil. Y Dios te va probando y te va santificando con la certeza de que Él terminará esa obra. Y eso es así porque Él es todopoderoso. Él puede decir algo y cumplirlo. Yo le puedo decir a mi hijo, oye, vamos a ir a tal lugar. Ahora ya no le digo, quizás vamos a ir a tal lugar. Porque, oye, yo tengo todo el deseo de ir a un sitio con él y luego sabéis que las cosas se cruzan o pasa cualquier cosa y no podemos y lo tenemos que mover. Nosotros decimos que vamos a hacer cosas y por una cosa u otra no podemos, ¿no? ¿Cuántos este año se propusieron ir al gimnasio a principio de año? Estamos ya en abril. ¿Cuántos nos hemos propuesto hacer cambios, hacer esto, hacer lo otro? Hacemos promesas y no tenemos el poder, pero Dios tiene todo el poder para cumplir su palabra. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Él tiene el poder para cumplir aquello que se propone. Él dirige todas las cosas. Él es el Dios soberano y mueve y dirige todas las cosas para el cumplimiento de sus promesas. Él está en control. Él sigue dirigiendo todas las cosas para que sus planes se cumplan. Y es increíble ver cómo la historia está en sus manos, cómo Él dirige todas las cosas, cómo los judíos tomaron a Jesús y lo clavaron en una cruz. Pero es que Dios iba a clavar a su Hijo en aquella cruz. Y aquí vemos a Dios una vez más dirigiendo todas las cosas para que sus propósitos se cumplan. Nos encontramos a Simeón, seguramente un laico que servía en el templo, y se encuentra con dos padres que llevaban a un niño para cumplir con el rito de la ley. Qué casualidad, ¿no? Se cruzó con ellos en aquel lugar y en aquel momento. Simeón debía encontrarse con ese niño. Simeón debía encontrarse con Jesús y Dios dispuso las cosas para que así sucediera. Él podía estar en ese momento en cualquier otro lugar haciendo cualquier otra cosa y Él está allí y se encuentra con este niño. Vemos, como dice el versículo 27, que fue movido allí por el Espíritu Santo. Dios mismo dirige todas las cosas para que sus planes se cumplan. Es asombroso. Es maravilloso ver cómo Dios tiene en sus manos todas las cosas, cómo decreta y cumple y dirige todas las cosas para su cumplimiento. Yo confía en Dios. Él dirigirá toda la historia para que sus planes se cumplan perfectamente. Él es el dueño de la creación, Él es el dueño de la historia. En su mano está todo. Él usa los elementos de la creación y Él usa incluso a los hombres incrédulos para que sus planes se cumplan. Es increíble. ¿Cómo no podemos confiar en este Dios? Seguimos en el texto y vemos cómo Simeón da gracias a Dios porque en ese momento ve ese cumplimiento de la promesa. Tiene al niño en sus manos. Ahora, vamos a ver con Simeón cómo podemos dar gracias a Dios
por su obra en nosotros, porque es por su obra en nosotros que nosotros podemos tener esperanza y fe. ¿Qué sucede? Dice que Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Os imagináis la historia por un momento? Tiene a un niño en sus brazos y dice esto. Ese es el Salvador. Qué extraño, ¿no? Porque si estando en el templo tú hubieras visto entrar a un gran general con sus armas, con su ejército, tú dirías: ese es el Mesías. Ese es el general, ese es el que nos va a llevar a la salvación y va a derrotar a los romanos. Tú ves ahí a ese hombre poderoso con su escudo, su lanza, su espada, lo que quieras, con su ejército detrás, y dice: ya pueden sufrir estos romanos, que ha venido el Salvador. Pero él ve a un niño. Ahora, ¿cómo él identifica a ese niño? Hay varias opciones. Si hemos visto muchas películas de Hollywood, podríamos pensar que en el momento en que lo tiene en las manos, de repente hay un flash y ve toda la vida futura del niño. Y ve que el niño crecerá y vivirá y será clavado en una cruz y morirá y resucitará, ¿no? Y en el momento en que lo toca, ve ese flash, tipo película de Hollywood. O quizás el niño venía con una aureola y brillaba, ¿no? Y dijo: mira, este es el Mesías. O como dice en el texto, le fue revelado por el Espíritu Santo. El hombre natural ve a Jesús, lo ve clavado en una cruz, lo ve viviendo y no puede ver más que, como mucho, a un buen maestro que nos puede enseñar a vivir una buena vida. A un revolucionario. Dicen a un hippie. Dicen a cualquier cosa. El hombre natural ve a Jesús y no puede ver más que, como mucho, un gran maestro. Es solamente por la obra regeneradora del Espíritu Santo, que cambia nuestros corazones, abre nuestros ojos espirituales, que podemos ver y reconocer en Cristo al Mesías, el Salvador del mundo. Es necesaria la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos ver a Jesús y reconocer que Él es el Salvador. Y así es con Simeón. Le fue revelado, en él moraba el Espíritu Santo. Leemos, él fue ungido de manera especial por el Espíritu Santo, y por eso, con el niño en sus manos, reconoció al Mesías, al Salvador. Sin la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, nadie puede reconocer a Jesús como quien es Él, el Salvador, Dios hecho hombre. Y si tú y yo hoy podemos tener esta esperanza, esta fe, es porque Dios ha cambiado nuestros corazones, nos ha regenerado, nos ha dado vida, nos ha abierto los ojos y lo podemos reconocer, y al reconocerlo nos rendimos a sus pies, clamando por esa salvación. Esa fe misma es un don de Dios, como dice la palabra. Eso es importante, ahora paréntesis, recordarlo cuando predicamos el Evangelio, porque quizás estamos intentando forzar a los hombres a ver una cosa que no pueden ver por sí mismas. Podemos hacer apologética, podemos predicar el Evangelio, debemos predicar el Evangelio a todo el mundo, a todo lugar, pero no pretendas que alguien pueda por sí mismo reconocer a Jesús como el Mesías. Llámalo al arrepentimiento, llámalo a rendirse a los pies de la cruz y clama a Dios para que su Espíritu Santo cambie ese corazón, porque de manera natural no llegará al convencimiento. Por mucha evidencia que puedas dar, a mí siempre pongo el mismo ejemplo, porque a mí me sucedió. Me regalaron el libro de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto. Muy interesante. Muy bien, está bien, pero ya está. Fue necesaria la obra del Espíritu Santo en mi corazón para que pudiera ver y reconocer a Jesús. Así que predica, llama al arrepentimiento y ora para que Dios abra esos ojos espirituales. O quizás estás tú aquí hoy y escuchas de este Jesús domingo tras domingo y dices: ¿qué más tengo que hacer para realmente sentirlo? ¿No? Y quizás piensas: ¿qué tengo que hacer? Clama a Dios. Abre mi corazón. Perdona mis pecados. Dame esa fe que necesito. Y ese Espíritu Santo transformará tu corazón, abrirá tus ojos y lo reconocerás. Nuestra salvación es la obra poderosa de Dios. Gracias al Espíritu Santo tenemos esa esperanza, pero es que además ese Espíritu Santo, como dicen las Escrituras, son las arras de aquella herencia eterna que Dios nos ha prometido. Dios mismo nos ha sellado y nos ha prometido y nos ha asegurado que esa herencia es nuestra. Por eso podemos vivir en esperanza, porque Dios mismo se encarga y nos ha prometido
esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Esa esperanza no depende de nosotros, sino que está fundamentada en la obra poderosa de nuestro Dios. En tercer lugar, con Simeón vemos que nuestra esperanza se basa en la obra y la persona del Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Es un buen maestro que nos dará unas buenas lecciones para vivir una vida mejor? ¿Esa esperanza es para ser mejores hombres o mujeres? Con el niño entre los brazos, Simeón profetiza acerca de quién es este niño. Dice Simeón: han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado tú en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Jesús es el Salvador del mundo. Él es el regalo de Dios al mundo. Dice Simeón profetizando que Jesús es luz para revelación a los gentiles. Ahora Simeón podía entender por qué esos romanos estaban en medio de ellos. Jesús iba a ser luz para los gentiles. Antes hemos leído Efesios 2. Nosotros los gentiles estábamos doblemente separados de Dios. Estábamos separados de Dios y separados del pueblo de Dios, del pueblo de las promesas. Y Dios ha traído esta obra de salvación. Jesús ha reconciliado a esos dos pueblos y ha hecho un solo pueblo y lo ha reconciliado con Dios por medio de Jesús. Él es luz a los gentiles. Y dice también que es gloria para Israel. Podemos pensar en cómo Dios ha mostrado su presencia con el pueblo a través de la nube, en el templo, en el tabernáculo, ¿verdad? Pero se ha mostrado en toda su gloria en el Señor Jesús. Y ese templo se llenó de gloria cuando Jesús pisó ese lugar. Jesús es la gloria de Dios revelada a los hombres. Jesús es la luz del mundo. Es por su obra perfecta en aquella cruz que tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Y Jesús es alguien que divide a las personas en dos grupos. Fijaros lo que dice Simeón, versículo 34. He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Para caída y para levantamiento. Jesús es más que un niño que nació en Belén. Es más que un buen maestro. Él vino a dividir la humanidad en dos. Aquellos que están con Él y aquellos que están contra Él. Aquellos que están con Él, en Él, tienen esperanza, tienen vida. Aquellos que están contra Él están perdidos. Esto es lo que Simeón le está diciendo a esta mujer. Este hombre ha sido puesto, este niño, este Jesús, está puesto para caída de muchos. ¿Para caída de quiénes? Para caída de aquellos que confían en sus propias obras religiosas para salvación. Jesús está puesto para que todo aquel que confía en su propia bondad, en sus propias buenas obras, caiga y se pierda eternamente. Y es puesto para el levantamiento de muchos. ¿De cuáles? De aquellos que antes se han rendido a los pies de aquella cruz, se han humillado, han clamado por perdón y han recibido esa salvación. Jesús ha venido a dividir la humanidad en dos, los que están con Él y los que están contra Él. Jesús provoca reacciones siempre. Aquellos que están con Él tienen esperanza, aquellos que están contra Él están perdidos. Así que si tú quieres esta esperanza, si tú estás escuchando acerca de esta esperanza que estamos hablando, esa esperanza verdadera, esa esperanza permanente, aquella que produce un gozo que aun las circunstancias no pueden cambiar, esa paz verdadera que viene de estar en paz con Dios, si tú deseas esto, ven a los pies de esta cruz en arrepentimiento y fe. Si estás confiado en tu propia religión, si estás intentando obtener esa esperanza por medio de tus esfuerzos religiosos, viniendo a la iglesia, ofrendando, ayudando al pobre, al necesitado, si tú estás intentando obtener esa esperanza por medio de toda esta religión, tú mismo te das cuenta de que no puedes. Es un esfuerzo diario y cada fallo te derrumba porque es un fracaso absoluto. Porque no depende de ti. Ven a los pies de aquella cruz en arrepentimiento y fe. Dios ya ha provisto la solución. Dios ha provisto un Salvador. La condición del hombre era tan terrible. Estábamos
tan caídos, tan incapacitados, que fue necesario que Él enviara a su propio Hijo a esta tierra a vivir aquella vida perfecta que ni tú ni yo ni podíamos haber vivido jamás. Y nuestra condición y la gravedad del pecado es tan grande que tuvo que clavarlo en una cruz y cargar sobre Él todo el pecado, derramar sobre Él toda la ira, para que tú y yo hoy tuviéramos salvación y vida eterna. Pero piensa que tu salvación costó la preciosa sangre de tu Salvador, el justo muriendo por los injustos, aquel en quien no había pecado, siendo hecho pecado en aquella cruz, siendo clavado por su propio Padre. Piensa por un momento lo que costó tu salvación. Confía en Él, descansa en Él, ven a los pies de esa cruz en arrepentimiento, ríndete a Cristo. Solamente de esa manera podrás obtener esta paz y esta esperanza verdadera. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Porque Simeón esperaba que este Jesús, este Mesías, llegara, y vino. Y si, como he dicho al principio, Dios es confiable y lo que Él dice se cumple, y Él ha prometido que regresará para juzgar, ¿estás preparado para presentarte delante de este Dios? En el coche venía hablando con Biel y con Ethan de cómo el mundo hoy vive como queriendo anular en su mente la realidad de que hay un momento final en el que nos presentaremos delante de Dios y una eternidad. Pero por mucho que en tu mente no quieras pensar en ello, eso no quita que sea cierto. Así que ven antes de que sea demasiado tarde, para que puedas tener esa esperanza, esa fe verdaderas. Y si eres cristiano, recordar estas verdades, que como he dicho antes no es nada nuevo, ha de afectar cómo vives tu día a día. Simeón, al tomar el niño, pronunció estas palabras, profetizó, él le creyó a Dios y vivió conforme a esta realidad. Y si él vivió la vida que vivió, una vida justa y piadosa, a ese lado de la cruz, con esa poca luz que él podía tener acerca del Mesías, ¿qué se espera de ti y de mí? Que hemos visto y tenemos mucha más revelación. Hemos visto la cruz, hemos visto la resurrección, tenemos la palabra, la revelación completa. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cómo espera que vivamos? ¿Cómo todo esto afecta nuestra vida? En primer lugar, como Simeón, si hemos entendido el Evangelio, vamos a vivir una vida justa y piadosa, una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida vivida en reverencia a la palabra de Dios, amando a Dios por encima de todas las cosas, una vida que refleje el carácter de nuestro Dios, una vida que refleje el carácter de Cristo. Si hemos entendido esta verdad, vamos a vivir reflejando en nuestra vida el carácter de nuestro Salvador. ¿Cómo más se refleja? En una vida que está satisfecha, porque tiene todo lo que necesita. Para Simeón aquello valía toda su vida. Él había tenido en sus manos al Mesías. Jesús es todo lo que necesitamos. Un cristiano vive satisfecho. No buscamos nada más porque lo tenemos todo. Cristo es suficiente para nosotros. En Él está todo. Él es la mayor satisfacción para el cristiano. Como decía el salmista, fuera de ti nada deseo en la tierra. Alguien que ha entendido esta verdad del Evangelio vive satisfecho. No necesitamos nada más que a Cristo. Porque como dice Pablo a los Colosenses, Él es el todo en todos. En Él hay plenitud. Él satisface nuestra alma. Cuando has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, estás satisfecho. En tercer lugar, esto se refleja en una vida que no teme a la muerte. Fijaros en las palabras de Simeón. Es que lo leemos muy rápido. Despides a tu siervo en paz. Él sabe que ya su muerte se acerca. ¿Veis esa paz que hay en esas palabras? Ya está. He visto el Mesías. El cristiano verdadero no teme a la muerte. Cristo ha vencido a la muerte. En Él hay victoria. El día en que llegue, entraremos por fin delante de su presencia y gozaremos de Él por toda la eternidad. ¿Vives con esa paz? ¿Vives con esa confianza, con esta calma? ¿Has visto la salvación que Dios te ha dado? ¿Has visto el poder, la gracia de Dios, la misericordia de Dios?
El cristiano vive con paz y en paz. Tenemos paz para con Dios y ahora la muerte no es más que el paso para recibir esa herencia. Y por último se refleja esta verdad en una vida que vive en esperanza y en confianza a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias de la vida, a pesar de la oscuridad en la que te encuentras. Simeón vivía con esperanza en medio de un mundo oscuro. No sé qué pensaría si viniera aquí, tal como está el mundo hoy en día. Él era capaz de vivir una vida justa y piadosa con Dios porque tenía su confianza puesta en la promesa de Dios. El cristiano vive con esta esperanza de que Dios cumplirá su promesa y Él vendrá a buscarnos. Así que lo que creemos ha de afectar cómo vivimos. De la misma manera que Simeón, su teología afectaba y se mostraba en una práctica. Ahora dejadme terminar con una ilustración que puede ayudarnos a entender cómo vivir nuestra vida. Se cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial algunos prisioneros americanos en un campo de concentración nazi recibieron secretamente el mensaje de la victoria de los aliados 3 días antes de que entraran a ese campo. Ellos ya sabían que los aliados habían vencido. Ellos sabían que la salvación estaba cercana. ¿Cómo creéis que vivieron esos últimos días en ese campo? En esperanza. ¿Habían cambiado sus circunstancias? No. Seguían estando en el campo. ¿Eran las circunstancias más cómodas? No. Vivían en un lugar oscuro y de sufrimiento. Pero tenían la esperanza de que esa salvación y esa liberación estaba cercana. Y seguro vivieron de una manera diferente aquellos días. Ahora, tú y yo tenemos la esperanza de que nuestro Señor regresará a juzgar al mundo y a entrarnos a un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, ¿cómo afecta esta verdad? El hecho de que Cristo ha vencido el poder del pecado, ha vencido el poder de la muerte y nos ha dado salvación. ¿Cómo afecta esto hoy en tu vida? Medita en ello. Recuerda el Evangelio. Recuerda quién es el Dios que lo ha prometido. Da gracias a Él. Pide perdón por el pecado que tengas que pedir perdón. Confiesa tus pecados a Dios y vive una vida que traiga gloria a su nombre. De tal manera que los que hay a tu alrededor quieran preguntar acerca de esa esperanza y prediques acerca de ese precioso Salvador que es Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque a pesar de quienes éramos, tú enviaste a tu Hijo a morir en aquella cruz para darnos salvación y vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque nos has amado con un amor tan grande. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y te pedimos que tu Espíritu Santo siga grabando esas verdades de tu Evangelio en nuestros corazones, porque no queremos ser intelectuales del Evangelio, queremos vivir conforme a tu verdad, conforme a tu voluntad. Queremos que tu Espíritu Santo siga formando ese carácter de Cristo en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean vividas conforme a esta realidad. Que nuestras vidas reflejen que hemos sido liberados, que hemos sido salvados y que hemos sido amados. Y a la vez, Señor, al recordar las consecuencias del pecado y el hecho de que tuviste que clavar a tu Hijo en la cruz, vivamos vidas luchando contra ese pecado, aborreciéndolo, odiándolo, porque ese pecado llevó a tu Hijo a la cruz. Ayúdanos a vivir vidas justas y piadosas como Simeón, confiados de que aunque las circunstancias sean complicadas y tu venida está cerca y estamos esperando, pues que nuestras vidas sean vividas, Señor, para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.